El 27 de marzo del año 2000, extraños cantos, rezos y gritos violentos irrumpieron la tranquila madrugada del barrio porteño de Saavedra. Los vecinos, preocupados por la situación, decidieron llamar a la policía. ¿Qué estaba ocurriendo en la casa de los Vázquez? Según reza la historia, el primer móvil policial llegó a la escena, pero al anunciarse no hubo respuesta alguna, por lo que uno de los agentes decidió espiar por la cerradura. La escena era confusa, pero solo alcanzó a distinguir lo que parecía ser el cuerpo desnudo de un hombre. Nadie estaba preparado para la macabra escena que les esperaría del otro lado. Al forzar la entrada, la imagen era grotesca. Silvina, la menor de las hermanas, se encontraba desnuda, bañada en sangre sobre el cuerpo de su padre, el cual le había propiciado 150 puñaladas al grito de «Satán está aquí, salió de él y ahora está en ella». A un costado se encontraba Gabriela en shock. Pactos con el diablo, casas embrujadas, posesiones demoníacas, canibalismo y un oscuro secreto familiar fueron de las primeras hipótesis que circulaban por los medios. Es así como comienza la investigación de uno de los parricidios más extraños de la historia local. Te invitamos a ser parte de los nietos de Sherlock en esta nueva investigación para resolver el enigma. Para comenzar con las teorías, tenemos que partir desde el principio. La familia Vázquez estaba compuesta por 4 personas: la madre, Aurora Gamarra, Juan Carlos, la víctima, y las 2 hermanas. Gabriela tenía 29 años y Silvina tenía 21 al momento de los hechos. Ambas cursaban sus estudios en la Universidad de Buenos Aires, mientras que Juan Carlos trabajaba en una ferretería. La relación familiar no era la mejor. Según allegados a la familia, comentan que Aurora y Gabriela peleaban constantemente. Hasta que en el año 1993, Aurora muere tras atravesar un cuadro agudo de diabetes, enfermedad que ella misma reconocía que era producto de la mala sangre que le provocaba la tensa relación con su hija. En contraparte, las hijas tenían la sospecha de que su madre había sido víctima de brujería, de un trabajo de magia negra que buscaba causar el mal y la desgracia familiar, lo cual las invitó a adentrarse en el mundo esotérico. Con la muerte de Aurora, la familia quedó destrozada, y en busca de un poco de paz, toman la decisión de mudarse al barrio de Saavedra, para que Juan Carlos estuviera más cerca de su trabajo y las hijas de la universidad. Pero el cambio de locación también dejaba entrever la búsqueda de una transformación espiritual. Es acá cuando las hermanas comienzan a cambiar. El temperamento de Gabriela empeoró, y al separarse de su novio se adentró en las drogas y en la noche. Por su lado, Silvina comenzó con episodios de insomnio que la mantendrían despierta por días, alterando su juicio y volviéndola irritable. La joven juraba que dentro de su nuevo hogar pasaban cosas extrañas. Las camas se movían, los objetos desaparecían, se escuchaban ruidos inexplicables y olores putrefactos comenzaron a aparecer por toda la casa. Es así como las voces en su cabeza comenzaron a susurrarle cosas. Motivada por todo lo que estaba viviendo, Silvina llegó a la conclusión de que el trabajo que se había cobrado la vida de su madre ahora iba por ellos. En busca de una solución, acabó arrastrando a toda su familia a una paranoia que terminaría en tragedia. En primera instancia, las hermanas acudieron a la parroquia Santa María de los Ángeles, ubicada en el mismo barrio, para pedirle ayuda a un sacerdote. Al visitar la casa, el religioso les confirmó que estaba poseída por un alma en pena, y que para desterrarla, debían hacer una limpieza con agua bendita y rezar mucho. Como si no solo de fe se tratara, el sacerdote les recomendó un lugar: el Centro Alquímico Transmutar, donde las hermanas terminarían tomando cursos esotéricos para acabar con los malos espíritus. Allí, Silvina figura inscripta al curso Gran Operador de Alquimia Fase 2, y ambas tomaron el curso Cómo conocer a tu ángel de la guarda. Todo indicaría que buscaban protección espiritual. El director del centro, Sergio Echeverry, le recomendó a Silvina un ritual, que al practicarlo, lograría deshacerse de aquel mal que atormentaba a la familia, la armonía regresaría al hogar y Aurora podría finalmente descansar en paz. El ritual consistía en una purificación a través de una serie de baños con un elixir blanco, ritual que tiempo después confesarían que sí había funcionado, pero la calma no duró mucho. Algo falló, algo habían hecho mal, algo malévolo había entrado en el cuerpo de Silvina. El purificador. La voz de Silvina comenzó a cambiar. Por momentos no era ella misma. Su voz era mucho más grave. Era la voz de un hombre, un nuevo protagonista en esta historia. Unos días antes del crimen, las hermanas fueron a visitar al dueño de la propiedad, Jorge Eduardo Escarcela, para preguntarle si en el PH había muerto alguien o si estaba construida sobre un cementerio. Al ver la cara del dueño cuando le hizo estas preguntas, la mujer se apresuró a contarle los hechos. Pero no había nada extraño relacionado a la casa. Por ende, si no era un alma en pena, tenía que ser algo peor. Algo del bajo astral. Es así como el purificador comenzó a expresar su idea de depuración.
Silvina, que ya no era Silvina, dijo con voz gruesa. Tenemos que limpiar la casa, tenemos que construirla mejor. Dejó de comer y de dormir. Durante los días previos al asesinato, los tres ingirieron un té con sustancias alucinógenas y un líquido para limpiar pisos, todo en pos de la supuesta purificación. Purificación que sería la catapulta hacia la psicosis colectiva. Esa noche, Juan Carlos vio la cara del diablo en un espejo y lo rompió con violencia. Asustado, comenzó a romper todos los espejos de la casa, como si así pudieran escapar de lo que los acechaba. Pero las cosas empeoraron. El padre comenzó a ponerse rojo y a vomitar. Vomitaba mucho y escupía sangre. Silvina entró en trance y entendió que al romper el espejo, su padre había liberado al maligno. Le permitió entrar en su cuerpo, y esos eran síntomas de posesión. No había otra solución que exorcizarlo, y el purificador sabía cómo hacerlo. Entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, Silvina, Gabriela y Juan Carlos estuvieron juntos leyendo el Salmo 119 para liberarlo. Los rezos subieron de intensidad hasta convertirse en los gritos que alertaron a los vecinos la noche del horror. Pero no estaba funcionando. Silvina vio dentro de Juan Carlos una bola negra, lo que ella interpretaba que era el diablo, y se refería a eso como el muñeco. Tenía que tomar medidas drásticas, tenía que quitar el muñeco a toda costa para liberar a su papá. Ahí comenzó el horror. Silvina agarró un cuchillo tramontina, se abalanzó sobre su padre y comenzó a apuñalarlo. Juan Carlos no puso resistencia, se había entregado cual cordero. Le asestó 150 puñaladas. Una de las últimas le rasgó la carótida y comenzó a desangrarse, provocándole la muerte. La policía logró entrar cuando el ritual se había consumado. La escena era terrorífica. Había sangre en las paredes y en el techo. Había una Biblia, libros de magia negra, velas y vasos por todos lados. El baño estaba lleno de materia fecal y vómitos. Todos los espejos estaban rotos. El pH era un caos. Según las propias palabras de Silvina, el demonio quería poseerla y someterla sexualmente, pero eso no la detuvo en su misión mística. Papá se entregó como un cordero y le empecé a cortar la piel. Lo corté para descascarar al muñeco y ver a papá otra vez, señaló, tratando de explicar lo inexplicable. En la escena del crimen, la policía encontró a Juan Carlos sin vida, aferrado con una mano a la barandilla de las escaleras, y la sangre le chorreaba de las piernas hacia los pies, lo que daba el indicio de que la mayoría de los cortes se lo habían hecho en vida y con el hombre aún de pie. El cuerpo presentaba cortes por todos lados, la oreja derecha había sido cortada, la cara la tenía desfigurada y en la mejilla izquierda presentaba signos de mordeduras. El cuerpo tenía un corte en la ingle, pero no tenía signos de actividad sexual, ni en él ni en sus hijas. El móvil no parecía ser la lujuria, pero lo más extraño estaba en su torso. La víctima tenía un dibujo, un círculo que encerraba un triángulo, una suerte de pentagrama esotérico. Luego, las pericias forenses indicarían que la víctima no se había resistido, se había desnudado él mismo y había participado del ritual voluntariamente, y que los cortes que había hecho Silvina no eran profundos, lo que confirmaba la teoría de que ella realmente quería descascarar a su padre. Se necesitaron 5 personas para reducir a Silvina. La fuerza que presentaba en ese momento no era normal. Seguía en trance y gritaba. Por su parte, Gabriela estaba en shock. Solamente vestía una remera ensangrentada, gritaba y se tapaba la cara. Presentaba cortes en su cuerpo porque Silvina, una vez que acabó con su padre, siguió con ella. En cuanto fueron reducidas, las hermanas Vázquez fueron trasladadas al Hospital Pirovano. Allí, fueron sometidas a peritajes psicológicos y psiquiátricos durante 3 días. Luego, fueron trasladadas a la Unidad 27, la prisión que existe dentro del neuropsiquiátrico Braulio Moyano. En un dictamen unánime, el equipo de psiquiatras diagnosticaron delirio psicótico compartido. Gabriela padecía un síndrome pseudoesquizoide con intervalos de lucidez y a Silvina le habían diagnosticado un cuadro de esquizofrenia peligroso para sí misma y para terceros. Por lo tanto, sus delirios se retroalimentaban. Con todo esto, las 2 hermanas fueron declaradas inimputables, de acuerdo al artículo 34 del Código Penal. Tiempo después, se estableció que Gabriela no había participado directamente del asesinato de su padre, pero tampoco lo había evitado. Había sido influenciada en medio del delirio. Las hermanas fueron separadas. A Gabriela le dieron el alta a los 3 meses, se recuperó, retomó sus estudios y se pudo reintegrar a la sociedad. Incluso tuvo una hija, pero su pareja al enterarse de su pasado la abandonó. Silvina, por su parte, recibió el alta de la Unidad 27 en 2003 y continuó sus estudios. Su presente es una incógnita. Nunca más volvieron a tener contacto entre sí. Los medios las bautizaron como las hermanas satánicas y comenzaron a desarrollar teorías sobre lo sucedido.
En primera instancia comenzaron a especular con que había sido un ritual satánico para pertenecer a una secta, teoría que fue descartada porque los elementos no eran lo suficientes para sostener esta hipótesis. Luego se habló de canibalismo, pero esta teoría tampoco era sostenible, ya que ninguna de las dos hermanas había ingerido partes humanas en el ritual. La tercera teoría englobaría la brujería que había matado a Aurora y la casa embrujada que terminó poseyendo a Juan Carlos, todo producto de un delirio colectivo motivado por la esquizofrenia de Silvina. Los medios y la policía optaron por estas últimas teorías y cerraron el caso. La noticia quedó en una crónica policial. Sin embargo, dentro del ámbito de los psicoanalistas hay una cuarta teoría, la de una infancia dolorosa, de abusos, la mayoría de las veces incestuosos, y de las graves consecuencias físicas y psíquicas que el abuso provoca en sus víctimas. Lo que se manejaba como hipótesis es que previo a este ritual hubo una relación incestuosa entre el padre y la hermana mayor. ¿Qué es lo que piensa Silvina? Si mi padre hizo este horror con mi hermana y mi hermana este horror con mi padre, es porque están poseídos por Satanás. ¿Quién va a salvarlos de Satanás? Yo. ¿Cómo? Con el ritual homicida. Durante la investigación, la policía consideró como posible que hubiera una relación incestuosa entre Juan Carlos y su hija mayor. El primer crimen aberrante es el infanticidio, no el parricidio. Y el comienzo es un incesto de un padre contra, seguro, una de las hijas. Casi seguro. Hay testigos que lo han dicho. Margarita Fernández, madre de una de las mejores amigas de Gabriela Vázquez, aportó que Silvina le gritaba a Gabriela: "Por tu culpa murió mamá, vos la mataste". La insultaba, le pegaba y la rasguñaba. Después Gabriela aparecía en mi casa cuando venía a visitar a mi hija. Yo creo que tiene que ver con que Gabriela dormía con el padre. ¿Hubo alguna relación incestuosa entre tu papá y alguna de ustedes? ¿Tuvieron alguna vez relaciones? Porque esto te lo pregunto porque obviamente también se comentó. Sí, como que se comentó también que hubo como si esta antropofagia, ¿no? Todo eso es mentira de algún perverso que escribió esa barbaridad. No, todo eso es mentira. Mi papá nunca nos tocó un pelo, era un padrazo. Pero esta teoría no se desarrolló. El caso se cerró. El padre ya estaba muerto y Gabriela se encargó de desmentirlo públicamente. No hubo lugar para la reflexión ni para continuar a partir de la tragedia de Saavedra. Queremos conocer tu opinión. ¿Fue todo producto de un delirio colectivo impulsado por teorías mágicas? ¿O realmente hay un pasado más siniestro detrás? ¿Recuerdas algún caso similar? Puedes compartirnos tu respuesta abajo en los comentarios. Gracias por llegar hasta acá. Si querés que hablemos de más casos como este, déjanos tu sugerencia. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a suscribirte, activar la campanita y a seguirnos en nuestras redes sociales para unirte a los nietos de Sherlock. Te esperamos en la próxima investigación.